Nunca imaginé que me encontraría en esta situación, pero aquí estoy confesando algo que me ha consumido por dentro. Mi nombre es Carla. Llevo 3 años con Alejandro, un hombre bueno, trabajador, pero últimamente distante. Siempre ha sido atento, pero en los últimos meses sentía que ya no me miraba igual. La chispa entre nosotros se apagaba lentamente, aunque tratábamos de fingir que todo seguía bien. Fue entonces cuando conocí a Miguel. Miguel no era nadie especial en un principio, solo el nuevo masajista de la clínica donde empecé a ir por recomendación de una amiga. Estaba estresada, mi cuerpo necesitaba alivio y las manos de Miguel parecían ser la solución. No era el típico hombre que me atraería de inmediato. Tenía una presencia tranquila, casi misteriosa, y una habilidad increíble para aliviar mis tensiones físicas. Pero después de la primera sesión, algo en mí cambió. Recuerdo que la primera vez que lo vi, me sentí nerviosa. Lo atribuí al estrés del trabajo, a la presión de mi relación con Alejandro. Pero a medida que las sesiones con Miguel continuaban, no podía evitar sentir una conexión más profunda, algo que no entendía. No sé cómo ni cuándo ocurrió exactamente, pero la línea entre el simple alivio físico y la atracción emocional se fue desdibujando. Y fue ahí donde todo comenzó. Con cada nueva sesión, sentía que algo en el aire cambiaba entre Miguel y yo. Al principio me decía que todo estaba en mi cabeza, que lo que sentía era simplemente gratitud por su habilidad para aliviar mi cuerpo tensionado. Pero no era solo eso. Había algo en la forma en que me miraba, en el modo en que sus manos se movían sobre mi piel. No era solo profesionalismo, era más íntimo. La primera vez que noté la diferencia fue un jueves, después de un día largo y agotador en el trabajo. Cuando entré a la sala, Miguel me saludó con su habitual sonrisa, pero sus ojos parecían sostener mi mirada un segundo más de lo normal. Sentí un pequeño temblor en el estómago, como si de repente todo mi cuerpo se diera cuenta de su presencia de una manera nueva. Me tumbé en la camilla, como siempre, y mientras él comenzaba la sesión, noté que sus manos se detenían un poco más de lo habitual en mi espalda baja. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en el alivio físico, pero mi mente no dejaba de imaginar otras cosas. ¿Estás bien?, me preguntó en un momento, con su voz suave pero firme. Asentí, incapaz de decir algo más. La verdad es que no estaba bien, o al menos no de la manera que debería estar. Había algo en mí que comenzaba a despertar, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, ni siquiera con Alejandro. Era esa chispa de adrenalina, esa emoción de lo prohibido. Cada vez que volvía para una nueva sesión, mi corazón latía más rápido cuando sabía que lo vería. Ya no era solo una cuestión de aliviar el estrés, sino de sentir esa conexión inexplicable que parecía crecer entre nosotros. Comenzamos a hablar más durante las sesiones. Pequeñas conversaciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras frustraciones. Descubrí que Miguel tenía una manera de entenderme sin que yo tuviera que decir mucho. Había algo reconfortante en su presencia, algo que no podía ignorar. En una de las sesiones, mientras me levantaba para vestirme, sentí su mirada fija en mí. Me giré para encontrar sus ojos, y durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos dijo nada, pero el silencio lo decía todo. No era solo una conexión física, había algo emocional que crecía entre nosotros. Y aunque sabía que estaba mal, no podía evitar sentirme atraída hacia él. Alejandro, por su parte, parecía cada vez más ausente. A veces me preguntaba si él notaba los cambios en mí, pero nunca dijo nada. Las conversaciones en casa eran monótonas, las caricias escasas, y los momentos íntimos se habían vuelto rutinarios. Comparaba, sin querer, el toque distante de Alejandro con las manos cálidas y seguras de Miguel, y el contraste me hacía sentir aún más tentada. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Después de una sesión con Miguel, mientras me vestía, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue solo un segundo, pero sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Me giré hacia él, y por un breve instante, nuestras miradas se encontraron de nuevo, más intensas que nunca. Era como si el aire entre nosotros se hubiera cargado de algo que no podía ignorar más. Salí de la clínica con el corazón acelerado, las manos temblando y la mente llena de confusión. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. Parte 3. La primera cruzada de límites, el primer toque intencional. Sabía que estaba jugando con fuego.
Cada vez que entraba en aquella sala de masajes, una parte de mí gritaba que debía detenerme, que lo que estaba sintiendo no era correcto. Pero había otra parte, más fuerte, que me empujaba a continuar. Esa parte que ansiaba sentir algo diferente, algo emocionante. Alejandro seguía distante, y con cada día que pasaba, más me encontraba pensando en Miguel. Lo buscaba en mi mente, en mis sueños, en los momentos en los que debía estar pensando en cualquier otra cosa. La siguiente sesión comenzó como todas las demás, pero había algo distinto en el aire. Miguel me saludó como de costumbre, pero su sonrisa parecía contener un secreto, algo que solo nosotros dos compartíamos. Me tumbé en la camilla, respirando hondo, intentando relajarme, pero mi mente estaba llena de anticipación. Sabía que algo iba a suceder, lo sentía en la forma en que su mirada me seguía mientras me acomodaba. Miguel comenzó la sesión como siempre, sus manos recorriendo mi espalda con la misma destreza que me había hecho volver tantas veces. Pero entonces algo cambió. Sentí sus dedos deslizarse más lentamente, con más intención. Sus manos ya no estaban solo aliviando mi tensión, estaban despertando algo más profundo. Mi respiración se volvió irregular, y antes de poder detenerme, solté un suave suspiro que llenó la sala en silencio. ¿Estás bien?, preguntó, su voz grave y controlada, pero con un matiz de algo más. Asentí, incapaz de hablar, mis pensamientos completamente desordenados. Podía sentir el calor de su cuerpo más cerca del mío, y por primera vez no hice nada para alejarlo. No quería. El toque de Miguel se volvió más lento, más deliberado. Sentí sus dedos deslizarse por mi espalda baja, quedándose un poco más de lo habitual, rozando la piel desnuda de mi cintura. Cerré los ojos, luchando contra la realidad de lo que estaba pasando, pero no pude evitarlo. Mi cuerpo respondió a su toque, como si lo hubiera estado esperando desde hacía tiempo. Entonces, sin previo aviso, lo sentí. Sus dedos no solo me rozaron, se detuvieron, apretaron suavemente. Un toque intencional, cargado de deseo. Mi corazón se detuvo por un segundo, y luego comenzó a latir a un ritmo frenético. Podía sentir su respiración más cerca de mí, su presencia envolviéndome. Estaba cruzando una línea, una que no había imaginado traspasar, pero que en el fondo sabía que había querido cruzar desde hacía tiempo. Giré mi cabeza lentamente, nuestros ojos se encontraron y todo quedó claro. No era solo un accidente, no era un error. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo. Y ninguno de los dos hizo nada para detenerlo. No se trataba de palabras, no se trataba de razones. Era un momento que habíamos creado juntos, un juego silencioso que ahora había llegado a su punto más intenso. Me incorporé ligeramente en la camilla, quedando de espaldas a él, pero sentí sus manos sobre mis hombros, deteniéndome suavemente. No me moví, no quería hacerlo. Podía sentir la calidez de su toque extendiéndose por todo mi cuerpo, como una corriente que me envolvía. No estaba segura de lo que iba a suceder después, pero también sabía que no me importaba. Estaba demasiado lejos para retroceder. Miguel no dijo nada, pero sus manos hablaban por él. Lentamente, sus dedos trazaron un camino por mi espalda hasta mi cuello, un toque tan ligero que era casi doloroso de lo intenso que se sentía. Mi piel se erizó bajo su contacto, y sentí como mi cuerpo reaccionaba de una manera que jamás lo había hecho con Alejandro. Había algo en el toque de Miguel, en su manera de acariciar cada centímetro de mi piel, que me hacía sentir viva de una forma que había olvidado. Finalmente, me levanté de la camilla, sabiendo que lo que acababa de suceder había cambiado todo. No nos habíamos dicho ni una sola palabra sobre lo que acababa de pasar, pero ambos lo sabíamos. Algo había sido liberado entre nosotros. Algo que ya no podíamos ignorar. Mientras me vestía, podía sentir su mirada sobre mí, una mezcla de deseo y complicidad. Cuando me despedí esa tarde, nuestras manos se rozaron por un segundo más de lo habitual. Y supe en ese instante que no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea, y aunque una parte de mí sabía que estaba mal, otra parte no podía esperar a ver hasta dónde más podíamos llegar. Salí de la clínica con el corazón acelerado, mi cuerpo aún temblando por la intensidad de lo que acababa de pasar. No podía dejar de pensar en lo que vendría después, en cómo esto cambiaría todo. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentir una emoción incontrolable, una adrenalina que me impulsaba a seguir adelante, sin importar las consecuencias. Habíamos cruzado el primer límite, y sabíamos que no sería el último. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. Cada vez que llegaba a la clínica, mi corazón latía desbocado,
y la anticipación recorría mi cuerpo como una corriente eléctrica. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero la emoción del secreto, la intensidad de lo prohibido, me envolvían de una manera que nunca había experimentado antes. El deseo me consumía. No podía pensar en otra cosa que no fuera el toque de Miguel, sus manos sobre mi piel, y esa tensión eléctrica que se había vuelto casi insoportable. La siguiente sesión, apenas entré por la puerta, sentí el cambio en el aire. Miguel ya no era el masajista profesional que una vez había conocido. Era el hombre que había despertado en mí algo salvaje, algo que nunca había permitido que saliera a la superficie. Y yo no era la misma mujer. Ya no me sentía culpable ni avergonzada. Estaba lista para lo que sabía que iba a suceder. Nos saludamos de manera casual, como si nada hubiera pasado, pero nuestras miradas lo decían todo. Mientras me preparaba para la sesión, el silencio entre nosotros estaba cargado de deseo. Me tumbé en la camilla, mi cuerpo completamente consciente de cada movimiento, de cada roce que estaba a punto de sentir. Sabía que esta vez no habría barreras. Estábamos a punto de cruzar una línea que nunca podría deshacerse, y yo lo deseaba más de lo que había deseado cualquier cosa en mi vida. Miguel comenzó a trabajar mis hombros, sus manos moviéndose con la misma destreza de siempre, pero había algo más. Cada movimiento parecía más lento, más deliberado, como si ambos supiéramos que este no era un masaje normal. A medida que sus dedos bajaban por mi espalda, sentí su toque cada vez más íntimo, más personal. Cerré los ojos, dejándome llevar por la sensación, permitiendo que mi cuerpo se entregara por completo al placer. No sé en qué momento exactamente sucedió, pero sentí sus manos deslizarse por mi cintura, esta vez sin ninguna intención de disimular. Sus dedos se detuvieron en mi cadera, apretando suavemente, y mi cuerpo reaccionó de inmediato. Un suspiro escapó de mis labios, más fuerte de lo que pretendía, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Me giré levemente en la camilla, lo suficiente para encontrar sus ojos, y en ese momento todo quedó claro. No había necesidad de palabras. Ambos sabíamos lo que estaba a punto de suceder, y ninguno de los dos tenía intención de detenerlo. Miguel se inclinó hacia mí, sus manos ahora en mis costados, y sentí el calor de su cuerpo más cerca del mío. Mis labios estaban a centímetros de los suyos, y la tensión en el aire era tan densa que apenas podía respirar. El primer roce de sus labios fue suave, apenas un toque, pero encendió algo en mí que ya no podía controlar. Lo besé de vuelta, más fuerte, más desesperada, y en ese momento todo el mundo desapareció. Ya no había clínica, ni Alejandro, ni razón. Solo estábamos Miguel y yo, envueltos en un deseo que había estado creciendo durante semanas, listo para explotar. Su boca se movía sobre la mía con urgencia, y sentí sus manos recorrer mi cuerpo con una confianza que me dejaba sin aliento. Cada caricia, cada beso, era una liberación, un abandono total al placer. No había más dudas, no había más contención. Me entregué por completo, permitiendo que mi cuerpo respondiera a cada toque, a cada susurro que escapaba de sus labios. El tiempo pareció detenerse. Mi piel ardía bajo su tacto, y mi mente se llenaba de una oleada de sensaciones que nunca antes había experimentado. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando este momento, este hombre, para descubrir lo que realmente era el placer. Y no me importaba nada más. Solo quería más. Sentí sus manos deslizándose bajo mi ropa, explorando cada rincón de mi cuerpo con una habilidad que me volvía loca. Mi respiración se volvió errática, y antes de darme cuenta, me había levantado de la camilla, mis brazos alrededor de su cuello, mis labios buscando los suyos con una urgencia que nunca había sentido antes. Miguel me sostuvo con firmeza, sus manos recorriendo mi espalda, y en ese momento me di cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. No sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Era más que un simple deseo físico. Era una necesidad profunda, una necesidad de sentirme viva, de experimentar algo real, algo que había estado reprimido durante tanto tiempo. Con Miguel no había máscaras, no había expectativas. Solo éramos dos personas entregándose al placer, sin importar las consecuencias. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, nuestros cuerpos temblando por la intensidad de lo que acabábamos de experimentar. No dijimos nada. No hacía falta. Sabíamos que esto era solo el comienzo. Salí de la clínica esa tarde con una sonrisa en los labios y una sensación de euforia que me acompañaría durante días. No me importaba lo que sucediera después, no me importaba el riesgo.
Había descubierto un nuevo placer y estaba dispuesta a entregarme a él por completo. Después de aquel día, todo cambió. La rutina de mi vida diaria parecía seguir igual, pero en mi interior algo había despertado. Algo que no podía ignorar. Los días pasaban y, aunque intentaba comportarme como si nada hubiera sucedido, el peso de lo que llevaba dentro se hacía cada vez más difícil de soportar. Miguel y yo continuamos viéndonos en la clínica. Cada sesión era un juego de seducción que ya no podía resistir. Nuestros encuentros se volvieron más intensos, más atrevidos, y a pesar de que una parte de mí sabía que estaba cruzando todas las líneas posibles, otra parte simplemente no podía parar. El deseo y la emoción me cegaban, y la adrenalina de lo prohibido me mantenía en una especie de trance. Pero como todo en la vida, esa sensación de euforia no podía durar para siempre. Con el tiempo, el conflicto interno que había intentado ignorar empezó a hacerse más fuerte. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que me sintiera tan atraída por alguien que no era mi pareja? Alguien que me hacía sentir viva de una manera que Alejandro no podía. Fue en una noche especialmente tranquila cuando finalmente me enfrenté a la realidad. Estaba sentada en la sala de estar, sola, mientras Alejandro trabajaba hasta tarde, como de costumbre. Las luces tenues iluminaban la habitación y por primera vez en mucho tiempo me permití reflexionar. El silencio era abrumador, y de repente todas las emociones que había estado reprimiendo me golpearon como una tormenta. No podía seguir así. Lo sabía. Lo que había comenzado como una aventura emocionante se había convertido en un conflicto interno que ya no podía ignorar. Me levanté del sofá, incapaz de quedarme quieta, caminando de un lado a otro, mientras mi mente intentaba encontrar una solución a lo que parecía imposible de resolver. Amaba a Alejandro, al menos eso era lo que siempre había creído. Pero Miguel había despertado en mí algo que ni siquiera sabía que existía. Entonces lo supe. Sabía lo que tenía que hacer, aunque me aterrara. No podía seguir engañando a Alejandro. Él merecía saber la verdad, aunque la verdad fuera dolorosa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras tomaba una decisión que cambiaría todo. Tenía que confesar. Esperé a que Alejandro llegara a casa, y cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Cuando finalmente entró por la puerta, me miró con esa sonrisa habitual, sin tener idea de lo que estaba a punto de escuchar. Nos sentamos en el sofá, y él comenzó a hablarme de su día, como siempre lo hacía. Pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi mente estaba en otro lugar, pensando en cómo empezar, en cómo decirle que lo había traicionado. Tenemos que hablar, finalmente dije, interrumpiendo su relato. Alejandro me miró, notando la seriedad en mi voz, y de inmediato su expresión cambió. ¿Qué pasa?, preguntó, su rostro ahora lleno de preocupación. Respiré hondo, sintiendo un nudo en la garganta. No había forma fácil de decir lo que estaba a punto de confesar. He estado guardando un secreto, y ya no puedo seguir así. Te he sido infiel. Solté las palabras de golpe, casi sin darme cuenta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo la confusión se apoderaba de su rostro, seguido de una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. No podía mirarlo a los ojos, pero sabía que debía hacerlo. He estado viéndome con otra persona, con Miguel, el masajista, confesé, sintiendo cómo las palabras me quemaban la lengua. No sé cómo sucedió, pero me dejé llevar. No busco excusas, solo quiero ser honesta contigo. Alejandro se quedó en silencio, su rostro ahora completamente pálido. Pude ver la traición reflejada en sus ojos, y en ese momento me di cuenta de lo mucho que lo había herido. Nunca había querido lastimarlo, pero ahí estaba, enfrentando las consecuencias de mis acciones. No puedo creerlo, dijo finalmente, su voz cargada de dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, pero me obligué a mantener la compostura. No tengo una respuesta fácil para eso, Alejandro. Solo sé que lo que hice está mal, y lo lamento profundamente. Pero ya no podía seguir viviendo con esta mentira. El silencio volvió a caer sobre nosotros, y durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada. Podía sentir el peso de mi confesión aplastándonos a ambos, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto irrespirable. Sabía que nada volvería a ser igual después de esto. Alejandro se levantó lentamente, sin mirarme, y caminó hacia la puerta.
Necesito tiempo, fue todo lo que dijo antes de salir de la casa, dejando un vacío insondable a su paso. Me quedé sola en el salón, sintiendo una mezcla de alivio y dolor indescriptible. Había hecho lo correcto al confesar, pero ahora me enfrentaba a la realidad de mis acciones. No sabía qué iba a pasar entre Alejandro y yo, si podríamos superar esto o si nuestro camino juntos había llegado a su fin. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Miré el teléfono, y por un segundo pensé en escribirle a Miguel, pero luego lo apagué. Sabía que mi historia con él también debía terminar. Esta era mi decisión, mi vida, y ahora me correspondía a mí enfrentar las consecuencias.